¿Quieres saber qué errores evitar a la hora de comprar una propiedad para renovar? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y en este canal encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que tengas pensado comprar una propiedad o la hayas comprado para renovar y venderla o para tenerla aproximadamente unos 5 o 10 años, entonces tienes que tener estos en cuenta, estos errores que le han pasado a los clientes que he trabajado, ya que estos elementos que debes tener en cuenta, y así siempre un checklist o una lista a la hora de comprar una propiedad, y entonces debes empezar, como siempre, por el principio, y sería en este caso en una propiedad por el techo. Si en un apartamento, bueno, ahí no te queda de otra, es mirar por fuera, ¿sabes? Desde la calle cómo se ve. Pero si te toca una propiedad, o en el caso de una casa, una o dos niveles, o sería una casa de un solo nivel o un townhouse, como se le dice acá en los Estados Unidos, que tiene aproximadamente 2 o 3 niveles, debes empezar por el techo. Entonces, una vez que subes ahí con un especialista, que es lo que te recomiendo, tanto un general contractor, un home inspector o un arquitecto o ingeniero que tenga conocimiento del mismo, pueden subir contigo a la propiedad, siempre con las medidas de seguridad, y entonces empiezas a chequear ese techo que no tenga tejas partidas, en caso de chingo, que se encuentre en buen estado, que no esté levantado, la fascia, que es la madera que hace todo el borde de la propiedad, de ese techo, debes chequear eso, debes chequear los metales, en caso de que tenga chimenea, todo el borde, si tiene algún tipo de metal para evitar que el paso del agua que corre por esa chimenea pase adentro de la propiedad, en caso de las tejas, en caso de toda esa salida que tiene uniones, que se encuentre en buen estado, que no haya tejas sueltas. Por lo tanto, te recomiendo un video que te dejo por acá de los diferentes tipos de materiales que te puedes encontrar para tu techo, y entonces teniendo en cuenta estos tipos de elementos, ves en qué estado se encuentra, con un especialista te va a valorar y te dice, mira, aproximadamente esto se fabricó en tal año, aproximadamente un techo mínimo te está durando unos 25 a 30 años. Si te encuentras en la zona de la Florida, por ejemplo, ha pasado muchos ciclones por esa área, evidentemente la vida se va a disminuir, ya que todo, si en caso de teja, se va a partir por las esquinas, va a haber grietas. Te doy un video por acá de cómo hacer esas reparaciones a esas tejas en caballete y demás y demás. Entonces, por lo tanto, tienes estos elementos en cuenta a la hora de repararlo y dices, bueno, ok, esto me va a estar costando X cantidad de dinero, y lo vas poniendo en tu checklist a la hora de comprar la propiedad y saber los arreglos que tienes que hacerle. El otro elemento bien importante es la estructura, ya que vas a empezar chequeando por los cimientos en caso de que tenga basement o tenga abajo el garaje, ver todas estas paredes que no tengan grieta, que en el caso de la cimentación tú no estés viendo grieta por ningún lado, chequeaste todas las paredes que no hay grieta, sube. En caso de que tenga un segundo nivel, haces lo mismo, subes a los cuartos, baños y demás, y empieza a ver que si no hay grieta en las paredes, ¿sabes? Porque si hay asentamiento, eso lo vas a ver al momento, porque todas esas grietas, tanto horizontales como verticales, que te vas a encontrar, ya que ha habido asentamiento en la propiedad, porque estás comprando una propiedad vieja, y entonces tienes que tener estos elementos en cuenta, ya que te va a costar dinero hacer todas esas reparaciones, y puedes subir a ese ático, y una vez que has chequeado ese techo para arriba, estás chequeando esa estructura, también los apoyos que está teniendo de esos elementos de hormigón, ya que acá te lo puedes encontrar que las paredes son de bloque y la estructura del techo es madera, o también en caso de apartamento o alguna otra propiedad que lo hacen de hormigón completo. Entonces, ¿sabes? Es chequear que se encuentre en buen estado, y en caso de la estructura que tiene trozos de madera, es ver todas esas uniones en qué posición está, ver ese techo también que lo estás mirando por abajo, a ver todas las perforaciones que tiene de respiradero, tanto de ventilación como acceso, por ejemplo, a la chimenea, o que tiene calefacción y le ponen, o sea, acá en la Florida es raro encontrarte eso, pero en otros estados es muy típico, porque evidentemente hace frío. Entonces, todas esas perforaciones tienes que chequearlas, ver que no haya marcas de agua, porque lo que te va a pasar es que sí, tú puedes ver toda la estructura bien, se ve muy detalle, pero esas perforaciones que tiene, si ves marcado, dices, oh, agua, esto aquí hay que mandar a reparar esto, porque puede ser que ese momento de la temporada que está no es temporada de lluvia, pero cuando venga la lluvia, olvídate que va a correr por ahí, porque todo está seco. Entonces hay aparatos también para medir en caso de la humedad que te puedas encontrar en caso de las paredes, y en el techo también puedes medir. Entonces vas a saber si hay perforación, si por esa perforación está entrando agua o no. El otro elemento es la plomería, que sería el tercero de 5,
que no debes depender de 5, ya que mucha gente no tiene en cuenta este quinto elemento. En caso de la plomería, te puede pasar de que muchas personas, ¿sabes?, van a comprar la propiedad y entonces lo que debe hacer, como hace un home inspector o hace un general contractor, es abrir las llaves tanto de la ducha como en la mano y abrirla al mismo tiempo y darle un tiempo de 5 o 10 minutos a ver cómo esa agua está corriendo, cómo está tragando, coger el toilet, aproximadamente darle por lo menos 2, 3 pies, 4 pies serían como 1 metro y algo, casi 2 metros, coger papel sanitario, hacerle el largo y poner la punta y cuando descargue, él debe alar eso. Una vez que él ale eso y sabe, bueno, hay presión, está trabajando bien las tuberías, ya que muchas casas estas que son viejas, las tuberías son de cast iron y lo que va pasando con el tiempo se va obstruyendo. Se le puede hacer mantenimiento, limpieza y demás, pero te digo, todo eso te va a costar dinero. Si en caso que esté en muy mal estado, evidentemente te va a tocar todo eso con lo nuevo y junto con eso debes estar chequeando también todos los features que va en caso de la taza, que no sea movible, ¿sabes? Que los lavamanos que estén en buena posición, que no estén fijos, igual que te va a pasar con el garbage disposal en caso de que tengas triturador para la comida, igual que el dishwasher o el lavador de platos. Todas esas conexiones que se ven sólidas, que las conexiones estén bien hechas, ¿sabes? Que no haya liqueo, porque evidentemente si las vas a coger una propiedad para comprarla y venderla, todo eso te toca a ti repararlo. Entonces, todas estas cosas las puedes hacer antes, tal vez dar un crédito a la persona que le estás comprando la propiedad o ellos lo reparan antes de venderla y eso te va a ayudar a ti en tu proceso de reparación. El cuarto punto, que está relacionado también con el quinto, que es bien importante y no debe perderte, es que el tema de electricidad, ya que cuando vas a comprar una propiedad es bien importante cómo esa conexión está llegando a tu propiedad, si hay árboles que están interrumpiendo eso, cómo se encuentra esa entrada a la propiedad, porque muchas veces baja por un tubo que está haciendo una perforación en el techo, entonces tienes que ver esa impermeabilización en cómo se encuentra. Una vez que llega eso al panel principal, que tienes que ver si el panel está actualizado o no. Esto te va a ayudar porque esto es dinero a la hora tú de hacer esas actualizaciones, porque una vez que tú haces cambio y mejora, evidentemente, y haces transformación en la casa y sacas un permiso, el inspector cuando venga, sí, eso estaba así, pero ya cuando tú haces mejora, evidentemente tienes que ponerlo a código y por lo tanto te toca a ti a hacer todas esas modificaciones. Sí, revisaste el panel, que esté a código, que esté actualizado, o sea, que sea la misma marca del panel con la misma cantidad de breques. En América Latina, igual que en Europa, sé que es algo diferente, ¿sabes? Que puedes tener que el panel puede ser que sea una marca y los breques puede ser de otra. Pero acá en los Estados Unidos exigen de que sea la misma marca del panel con la misma marca de los breakers. Y acá también se exige que cada hilo conductor, o sea, cada cable que uno ve debe entrar al breaker. No puede haber dos cables entrando al mismo breaker. Es una violación del código. Y ese panel de estar tapado, o sea, espacio que no haya breaker en ningún puesto, ahí está tapado con un cover, blind cover o una tapa ciega, ya está tapada para que no haya nadie que pueda meter un dedo y no se puede encontrar ahí. O sea, una vez con un especialista, siempre te recomiendo con un electrical contractor o un home inspector o un inspector de la casa, van a ir a la casa, van a chequear eso, van a estar mirando eso, van a ver que está a código y también ahí vas a saber si la casa tiene termitas o no, porque muchas veces la termita se pone o hacen modificaciones, si hay cortes que hubieron en la casa, eso de pronto tú chequeas eso porque te va a tocar modificar. Y si la casa no tiene los cables que no están a código, te toca a ti. Cuando compras la propiedad, repares, te toca actualizar. Entonces tienes que poner en tu checklist o en tu lista que tienes que hacer esas modificaciones y eso te va a costar tiempo y dinero a la hora de hacer tus reparaciones, que parece bobería, pero te va a ir sumando y como dices, oh, espérate, esto se me salió del presupuesto. Por lo tanto, es un elemento bien importante que tienes que tener en cuenta. El quinto elemento que tanto te he hablado y que muchas personas no lo toman en cuenta es el sistema de aire acondicionado, ya que el sistema de aire acondicionado, si es un sistema que tiene más de 15 años, ya eso iba a dar lo que dio, ya eso es free. Entonces, en cualquier momento, como nosotros decimos, eso canta la lata, se rompió y te toca a ti poner nuevo. Otro aspecto que tienes que tener en cuenta es que, ¿sabes?, debe ser la misma marca del compresor, que es lo que tú ves afuera, ¿sabes? Eso es el compresor con el blower o la unidad condensadora, que es donde está unas rejillas que tú vas a ver, que ahí es por donde hacerla con el sistema de condensación del agua, y ahí tienen, ¿sabes?, le pones donde tú pones el filtro dentro de la casa. En el caso de los sistemas que son unidades centrales, o en el caso de los split,
o mini split o aire ventana, debe también chequear, ya que ese compresor que estás viendo, que sea la misma marca porque hacen modificaciones, que ese, cuando abres el mini split, le abres la tapa, el filtro en qué estado se encuentra, cómo se encuentra eso, porque si no, lo que toca es quitar y todo eso ponerlo nuevo. O sea, tienes que tener en cuenta. Y en caso de aire de cajón, igual, chequear tiene una chapilla que siempre te ponen, o que es de papel o es metálica, se lee la fecha de fabricación, que eso te va a ayudar. Y mirar en cómo se encuentra por dentro el nivel de óxido y deterioro, pues si no te va a tocar hacer todas esas reparaciones. Te doy un video por acá de las mejores marcas de aire acondicionado que te puedes encontrar. Y ya chequeaste eso, miraste la máquina, miraste el termostato, te recomiendo un termostato inteligente, ya que te dejo otro video por acá de esos sistemas que puedes unirlo, tanto el termostato como el smoke detector, en caso de los sistemas NES, que te ayudan en caso de que haya un problema de incendio, automáticamente se apagan porque se comunican. Y entonces, ese elemento, junto con el smoke detector también, que tienes que verlo, porque muchas veces cuando haces modificaciones en la casa, porque la casa es vieja, te toca actualizar el smoke detector. Tienes que chequear que en la cocina, en los lados del lavamanos, del fregadero, debes encontrarte el 2 GFI, ¿sabes? 2 protecciones de ground, para que si hay un caso de corte o algo así, te protege y no hay un cortocircuito. Entonces, debes encontrar que debe tener eso, o al menos uno que gobierne el resto, ya que por el código acá en la Florida te exigen eso. Y el tema del aire acondicionado, que tienes que coger una vez que subiste arriba y chequeaste el techo y miraste la estructura, también te vas a fijar en el aire acondicionado, ya que esos conductos que van a salir de la máquina, va a salir un ducto que va a llegar a un punto y ahí sale uno flexible. Esos flexibles de cucarachas, ratones, termitas, se lo comen y entonces crea escape, y eso escape hace condensación. Esa condensación crea agua, esa agua se va a meter en esa troza y la va a dañar, va a pasar la insulación y la va a dañar y te va a dañar el H-Rock o el pladur, como se conoce en España. Entonces, ese material, al ser dañado, te toca reparar todo eso. Y en el caso más crítico, que dañe las trozas, te toca sacar permiso, te toca sacar ingeniero, ¿sabes? Son X cantidad de dinero que tienes que sacar que no lo tenías pensado en tu presupuesto. Por lo tanto, es bien importante cuando vas a comprar una propiedad, subir al ático. Y ahí estás chequeando cómo está ese techo, cómo están los pases de ventilaciones, cómo están esas trozas, cómo están las conexiones. Eso te va a dar un valor, un número, y sabes, ok, esto está en buen estado, está regular, está malo, esto hay que hacer estas modificaciones, sé que tengo que tener disponible esta cantidad de dinero, esta cantidad de tiempo, porque muchas veces no es tanto el dinero, sino como el tiempo, el proceso de permisos y modificaciones que tienes que hacer la propiedad. Por lo tanto, es bien importante, tanto si vives acá en los Estados Unidos o en América Latina o Europa, que tienes que tener en cuenta esto del techo, ya que te puedes encontrar una sorpresa y dices, wow, yo no contaba con esto. O sea, por lo tanto, es bien importante tener estos 5 elementos en cuenta a la hora de comprar la propiedad, hacer un checklist. Y te recomiendo también que en caso estés metido en el baño y haces modificaciones, debes, ¿sabes?, tener en cuenta el tema del piso, tanto de porcelana como de porcelanato. Ya ves que busca hacer las comparaciones, el piso de porcelana, piso de porcelanato, buscas el caso de la cocina, que le vas a buscar el countertop. Son materiales que también son un extra, un bono, que debes también tener en cuenta, ya que eso te va a costar dinero. Te dejo un video por acá de este tipo de materiales, tomar en cuenta esto. O sea, es bien fundamental. Estos 5 elementos, más tomando este sexto de los tipos de materiales de cubrir tanto el countertop como las losas de piso, ya que es dinero y tiempo. Y entonces, con estos elementos, yo te garantizo a ti que vas a poder ahorrar tiempo y dinero a la hora de comprar esa propiedad que tanto quieres. Si te ha gustado este video, por favor dale like, comparte en las redes sociales y suscríbete a mi canal, y seguiré subiendo tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.